Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así. Este es un pasaje muy conocido de la Escritura, un pasaje también muy trascendente, porque implica un momento cúlmine en la relación de Jesús con los discípulos. Jesús no solamente formó los discípulos, sino que los encomendó para que pudiesen llevar adelante la misión de formar otros discípulos, y eso tiene que ver con seguir formando iglesias, ¿sí? Y si hay algo especial en la forma en que Jesús preparó a sus discípulos, tiene que ver con que los preparó para que siguiesen desarrollando la misión en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda condición, ¿sí? Y de hecho la formación de discípulos implica obviamente aceptar las situaciones complejas y difíciles en las que puede desarrollarse la misión que Jesús da. Entonces voy a leer este pasaje, que es la última sección del libro de Mateo, es donde se produce tal vez ese punto de inflexión, donde el Señor resucitado le da un mandato a aquellos que creen en Él, ¿sí? Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. Como dije, esta es una sección muy importante de la palabra del Señor. Permítanme orar un momento y pedir que Dios nos dirija en lo que vamos a reflexionar. Bien. Padre, gracias por este tiempo hermoso, donde podemos estar delante de tu presencia y confiar en que tu palabra, Señor, nos va a dar sabiduría para entender y comprender el servicio, la misión, y también en comprender lo que significa ser iglesia, Señor. Gracias por estar en nuestra vida y por invitarnos a ser parte de lo que tú has hecho a través de la historia. Y en este tiempo, tal vez con tantas dificultades, gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de ser iglesia y de bendecir la vida de otras personas que aún no te conocen. Gracias, Señor amado, porque la iglesia existe, porque tú existes, es porque tu vida, Señor amado, nos ha dado una nueva vida. Muchas gracias por estar en medio de nosotros, y te pedimos que tu palabra bendita habla en nuestra vida y nos siga orientando y haciendo crecer siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús le da una misión a un grupo de personas que son llamados discípulos, y que él mismo había dicho, ayer lo mencioné en Mateo 16, los había llamado iglesia, ¿sí? Jesús los llamó iglesia. Iglesia, y yo la definí, y tiene que ver con esto que está acá, ¿no? Iglesia significa los reunidos o los convocados por Dios en asamblea, aquellos que Dios ha llamado. Entonces, la iglesia no está formada por, como dije ayer, por personas que se autodefinen como iglesia, o no está formada por personas que se autollaman o se autosalvan, ¿no? Sino que está formada por personas que llama al Señor, por personas que el Señor rescata de en medio de las necesidades de este mundo y les da una vida nueva. Por lo tanto, el concepto de iglesia también es traducido de otra forma, que tiene que ver con esto que pertenece al Señor, lo que es de Él, lo que le pertenece a su poder, a su gracia y a su misericordia, ¿cierto? Y se refiere al cuerpo de Cristo como esta unidad de creyentes, de discípulos, que es funcional porque cumple una misión, que es viva porque es un organismo vivo, dinámico, ¿cierto? Que se mueve, avanza y hace cosas aún en medio de las circunstancias difíciles. Así que la iglesia como tal fue fundada por Jesús, emerge a partir de la persona de Jesús, emerge a partir de su legado, de su llamado, emerge a partir de su predicación, de su persona, de su ser. La iglesia depende, obviamente, que de Cristo, y eso es lo que vimos al día de ayer, la declaración que hace el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en un momento que es preguntado por Jesús, junto a los otros discípulos, ¿quién dicen ellos que es Él, no? Pedro dice: tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Una declaración muy profunda, muy fuerte, y Jesús asevera que esa declaración de Pedro, el hecho de que Él es el Cristo, el Mesías, el que trae la bendición de Dios, el Hijo del Dios viviente, el único que puede rescatar de la esclavitud y traer nueva vida, esa declaración respecto de Jesús es, por supuesto, la roca, porque Jesucristo mismo es la roca, ¿sí?, sobre la cual se funda la iglesia. Él es el pilar fundamental sobre lo cual se construye la iglesia. La iglesia emerge, los discípulos emergen
porque Jesús está allí y es Él el que da esta nueva realidad, esta nueva vida. Por eso ese pasaje termina diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia tiene una hermosa perspectiva de desarrollo, de crecimiento, de proyección, de propósito, de sentido, no porque esté llena de personas capaces o llena de personas que sean mejores que otras personas. Lo que le da ese sentido profundo y le da esa trascendencia y ese propósito es que está fundada en Cristo mismo, es que está fundada en la roca que es Cristo, ¿sí? Si la iglesia no estuviese fundada en Cristo, entonces no tendría ningún sentido, no sería iglesia. La iglesia y es un cuerpo, ¿cierto? Porque Cristo le dio esa forma y Cristo la hizo nacer y emerger de esa manera. Por lo tanto, todo el sentido de la iglesia se deposita en la persona de Cristo. Todo el poder de la iglesia descansa en la persona de Cristo. La gracia y la misericordia que disfruta la iglesia es algo que viene de la persona de Cristo, es algo que Él ha hecho. Si la iglesia está llena de personas salvas y rescatadas del pecado, eso es por causa de Cristo. Si está llena de personas que pueden ser llamadas santas de acuerdo a la Escritura, es porque han sido limpiadas por la sangre de Cristo. ¿Ven? Entonces, la iglesia existe, tiene sentido, tiene una lógica, tiene un propósito, porque Cristo existe, porque Él la sustenta, porque Él le da el soporte y porque Él se comprometió a que le iba a dar ese sustento de manera permanente. Jesús, cuando funda la iglesia, asevera que ni siquiera las puertas del Hades, traducido de otra forma, es ni siquiera las puertas de la muerte pueden prevalecer en contra de la iglesia. Es decir, ni siquiera el reino de la muerte puede vencer a la iglesia. No porque la iglesia, como dije, esté formada por personas tan increíbles, sino porque aquel que le da sustento es realmente maravilloso y único, que es la persona de Jesucristo. ¿Bien? Entonces, en Él está fundado absolutamente todo. ¿Quiénes pueden ser parte de la iglesia? Lo maravilloso de esto es que la iglesia, como tal, que son personas, ayer dije que no era un templo ni nada de eso, la iglesia son las personas que tienen ciertas características, que han sido rescatadas por el Señor Jesucristo, pueden ser de distinto origen, pueden tener distinto perfil, pueden tener distintas características, ¿sí? La Biblia, por ejemplo, nos muestra a algunos miembros de la iglesia, de aquella primera iglesia que funda el Señor, con nombre y con características que nosotros podemos reconocer. Por ejemplo, nos dice que uno de los miembros de esa primera iglesia era Mateo. Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, ¿bien? Una persona que tenía un cargo muy importante, que ganaba mucho dinero y muchos recursos cobrando impuestos en favor de los romanos y en contra de su propio pueblo, los judíos. Así que era una persona muy, muy odiada tanto por los judíos como por los romanos. Tenía un cargo que en realidad lo hacía ser una persona muy, muy despreciable para la gran mayoría de las personas. Por lo tanto, lo interesante de esto es que él, con ese nivel, digamos, de desprecio por el resto, termina siendo parte de la iglesia porque el Señor lo rescata de su condición. También tenemos en el mismo grupo de esta primera iglesia a Simón, y la Biblia lo describe en su perfil como Simón el Celote. El Celote era un partido político, religioso de los tiempos de Jesús que era extremadamente radical. Era un grupo considerado extremista, nosotros hoy lo podríamos llamar casi un grupo terrorista. De hecho, se sabe que Barrabás, por ejemplo, era celote, que es una de las personas que está allí cuando eligen a Jesús, ¿no? Y varias de las personas que habían asesinado a romanos, e incluso algunos judíos, para proteger la integridad de Israel en aquellos años, pertenecían a este grupo de extremistas. Y la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús se acercó a Simón el Celote y lo trajo para ser un discípulo de él. Entonces, tenemos a dos personas que incluso en la vida práctica, en la vida diaria, eran totalmente enemigos. Los celotes eran enemigos de los publicanos. Y tenemos a un Mateo, que es llamado por el Señor para ser discípulo, con un Simón, que también es llamado por el Señor para ser un discípulo. Entonces, la iglesia que el Señor Jesucristo levanta, comienza a tener esta particularidad, esta integración de personas que en la vida diaria probablemente nunca hubiesen decidido estar juntas. Personas que en la vida práctica probablemente se odiaban y nunca hubiesen estado juntos en ningún evento o nunca hubiesen participado juntos de ningún propósito en su vida. Sin embargo,
Jesús los llama y los une en torno a un propósito. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede reunir a dos personas tan distantes como Mateo y Simón, como un publicano y a un celote? El Señor llama también, por ejemplo, a personas como Pedro y Andrés. Cualquier maestro del tiempo de Jesús probablemente nunca hubiese llamado como discípulos a personas del perfil de Pedro y Andrés. Pedro y Andrés eran hermanos y eran pescadores, eran personas que pertenecían al vulgo, dice la Escritura, a la de clase más popular, gente de trabajo y de esfuerzo, pero que no eran dadas al estudio, por ejemplo, o no eran pertenecientes al sector más religioso del territorio de Israel. Sin embargo, el Señor no llama a los religiosos de Jerusalén y sin embargo va y busca a estos dos pescadores, ¿cierto? Personas muy sencillas, a quienes por supuesto le enseña la Escritura y los hace también sus discípulos. El Señor Jesús se acerca a dos mujeres como Marta y María. La Biblia nos dice que estaban en constante discordia o conflicto la una con la otra, ¿sí? La Biblia nos muestra una serie de conflictos que tienen entre ellas y el Señor tiene que obviamente educarlas y formarlas para que sean parte de la vida de la iglesia. Así es que tenemos a dos hermanas que en otro contexto nunca hubiesen sido consideradas como parte de la iglesia, porque en aquellos tiempos, además, la mujer tenía un lugar muy secundario en la vida religiosa. No se tomaban mujeres como discípulas, ¿bien? Y el Señor Jesús sí tomó a Marta y a María. Entonces, personas que en su momento eran despreciadas en la sociedad y que además tenían conflictos entre ellas, el Señor Jesús las llama y las invita a ser parte de su realidad. También nos cuenta la Escritura que el Señor se acerca y dialoga, por supuesto, con este hombre, con Nicodemo. Nicodemo era un hombre rico, era perteneciente al Sanedrín, que era el grupo de religiosos más importante, a los que tomaban los juicios en Israel. Era una persona que tenía bastante prestigio, era considerado un maestro de la ley, y que sin embargo no entendía la salvación. Y el Señor Jesús se la tiene que explicar, lo que nos relata en Juan capítulo 3. Esto lo encuentra Jesús con Nicodemo. Un hombre que tal vez por la edad, ya era una persona de edad avanzada, no iba a ser considerado como discípulo por nadie más porque él era el maestro. Sin embargo, él entiende con humildad su posición delante del Señor y termina siendo un discípulo de Jesús. Tenemos a José de Arimatea, un hombre rico, ¿sí? Un hombre rico y con un perfil totalmente ajeno a aquellos que pudiesen ser seguidores de Jesús, que era un hombre humilde, sencillo, y que la Biblia dice que no tenía dónde apoyar su cabeza, ¿sí? En el sentido de la pobreza en la que probablemente vivía. Sin embargo, José de Arimatea es una persona que termina siendo también discípulo del Señor, el que rescata su cuerpo y el que le da la tumba. ¿Bien? Tenemos a Tomás, por ejemplo, una persona racional y también de poca fe, que él mismo dice, ¿cierto? Mientras yo no meta mis manos en las heridas del Señor, no voy a creer que Él resucitó. Y sin embargo, el Señor Jesús lo enfrenta, lo confronta con su pobreza de fe y lo termina consolidando para que él sea un verdadero discípulo del Señor. Si ustedes miran, yo acabo de mencionar, no sé, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Mencioné allí con nombre. ¿Cuántos otros más hay? Quisiera que ustedes en este momento hicieran memoria de cuántos otros personajes en la Biblia tienen tal vez esta cercanía con el Señor. Con nombre tenemos a Zaqueo, por ejemplo, que lo hemos mencionado en otra oportunidad. También un jefe de cobradores de impuestos. ¿Y cuántos otros más? Y si uno mira si hay acaso un hilo común en ellos, socialmente no la hay. Son personas muy diversas. ¿Qué es lo que los une? Lo que los une a todos ellos es que Cristo llegó a su corazón. Es Cristo el que los une. Por eso Cristo es el pilar de la iglesia. Por eso Cristo es la roca. Porque es Cristo el que le da sentido y unidad a todas estas personas que socialmente podrían estar totalmente separadas y probablemente nunca los hubiese reunido voluntariamente en una misma sala. ¿Ves? Menos adorar al Señor, por supuesto. Y la Biblia también nos cuenta de muchos personajes anónimos. Nos habla de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Esa mujer, dice la misma Escritura, que estaba viviendo en pecado y el Señor Jesús la confronta con su situación de pecado. Y esta mujer cambia y tiene un vuelco delante de Jesús. Nos habla de un ciego de nacimiento, la Escritura. Seguramente se recuerdan de él. Hay un ciego que es Bartimeo, pero el ciego de nacimiento no es mencionado en cuanto a su nombre.
pero sí se nos dice que conoció al Señor profundamente y llegó, ¿cierto?, a servirlo también. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno también? ¿Sí? No sabemos el nombre de ese endemoniado, no lo sabemos. Simplemente la Biblia lo menciona como una persona que estaba poseída por un demonio. Y el Señor Jesús la libera. ¿Ve? Esa persona también pasa a formar parte de la iglesia de manera anónima. No conocemos su nombre, pero sabemos que creyó en Jesús. Tenemos un paralítico, al que el Señor Jesús le dice que ha sido sanado y también salvado. Por lo tanto, también sabemos que es parte de la iglesia de manera anónima. La Biblia nos habla del centurión romano, que pide sanidad, ¿cierto?, para uno de sus siervos. La Biblia también nos habla de una mujer adúltera que iba a ser lapidada. Y Jesús le dice, vete en paz y no peques más. Y la hace parte de la comunidad del reino, la hace parte de la vida de la iglesia. ¿Cuántas personas son parte de la vida de la iglesia? La Escritura nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, que habían 120 personas reunidas en ese primer momento, que constituían el núcleo de la iglesia. Pero en realidad no sabemos cuántas otras personas no estaban allí y sí habían tenido esta cercanía con el Señor. ¿Recuerdan ustedes la sanidad del leproso, por ejemplo, al que Jesús tocó, por ejemplo, ¿cierto? Jesús lo tocó y fue sanado y también fue restaurado en su vida. ¿Cuántas personas que están allí de manera anónima constituyen ese primer núcleo? Y el único elemento común, lo que le da sustento a todas las personas, lo que le da el sustento a la vida de todos ellos, es esto. Ellos tuvieron un verdadero encuentro con Jesucristo. Eso es lo que constituye el elemento común. Ellos tuvieron un verdadero encuentro con Jesucristo y Jesucristo les dio una nueva vida. Y esa nueva vida, por supuesto, pasó a ser una realidad en medio de esta nueva comunidad que el Señor había creado. Una comunidad rescatada de las tinieblas, una comunidad rescatada del pecado, una comunidad, ¿cierto?, que tenía una experiencia absolutamente nueva y distinta con el Señor. Por lo tanto, ¿quiénes pueden ser parte de la iglesia? Evidentemente la Escritura nos dice que tiene que ver con todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. No tiene que ver con su origen, no tiene que ver con su etnia, no tiene que ver con la cantidad de pecados que hayan cometido, ¿cierto? Sino que son personas que han tenido un encuentro con el Señor y que han experimentado la restauración que viene de parte de Él. Y son ellos los que pasan a formar parte de esta nueva comunidad. ¿Qué se espera entonces de esta nueva comunidad? ¿Cuál es la expectativa con esta nueva comunidad? Colosenses dice así: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Ven? Esto es tremendamente importante. El Señor les dice, bueno, les salvé, les di una vida nueva, hoy tienen una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hoy pueden iniciar una nueva vida, dice el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas diciendo que esto es lo que el Señor Jesús espera de ellos. Esto es lo que espera. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Si el Señor Jesús te llamó a servirle, si el Señor Jesús te llamó para que vivas una nueva vida con Él, si el Señor Jesús te llamó para que sigas su paso, entonces hazlo. Entonces vive para Él y disfruta tu vida en el pilar y en la roca que es Cristo. Eso quiere decir, ¿cierto? Vive de manera digna del llamamiento que han recibido, dice el apóstol Pablo. Y agrega, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Ven? Esto es lo que se espera, pero además el apóstol Pablo agrega algunos elementos comunes que nos ayudan a comprender todavía más profundamente la expectativa del Señor. Cristo mismo, al ser el pilar y la roca, nos da una serie de elementos que constituyen la unidad de la iglesia, ¿cierto? La unidad de este cuerpo que crece y se desarrolla fundado en la roca que es Cristo. Allí, en esa sección, Pablo dice que tenemos un amor en el Señor, que somos un solo cuerpo en Él, que tenemos un espíritu, el Espíritu Santo del Señor, ¿cierto? Que tenemos una esperanza, dice Él. No hay varias, es una sola esperanza y es la expectativa de lo que el Señor ha hecho y hará en nuestra vida, que tiene que ver con todas sus promesas desde ahora y hasta la eternidad, ¿cierto? Tenemos un solo Señor,
dice allí, se refiere a Jesucristo. No hay dos señores. De hecho, Jesucristo mismo dijo que no se puede servir a dos señores, ¿sí? Solamente Él es el Señor de nuestra vida. Nadie de este mundo, ningún poder de este mundo, ningún elemento material de este mundo, ninguna situación espiritual puede reemplazar el señorío de Cristo en la vida de aquel que ha creído en Él. Cristo es el único Señor. Para quienes han creído en Cristo, no hay reemplazo posible. Cristo es el único Señor. Él es la roca, el fundamento de la vida, y es Él el que sustenta la vida, y a Él nos debemos, y a Él nos sometemos. Solamente un Señor, dice acá el libro de Efesios. Una fe, la que el Señor ha establecido, la fe que Él ha puesto en nuestros corazones para que lo busquemos, la fe que Él ha puesto en nuestra vida para que creamos en Él, la fe que Él ha puesto en nosotros para que cada día caminemos, ¿cierto?, con fortaleza y con confianza, con consistencia, ¿sí? Una sola fe, no hay varios tipos de fe, hay una fe la que el Señor ha puesto en nuestra vida. Un bautismo, dice la Escritura, ¿sí? Así dice el libro de Efesios. Tiene que ver obviamente con todas aquellas personas que han creído en Cristo, cuyo siguiente paso, por supuesto, tiene que ver con dar evidencias físicas concretas, ¿cierto? Evidencias físicas concretas de ese bautismo espiritual de parte del Señor. Y que tiene que ver obviamente con dar ese paso de identificarse públicamente con el Señor. Cuando las personas se bautizan, obviamente dan ese paso, es decir, dicen públicamente: creo en el Señor, confío en Él, lo amo a Él y no tengo ningún temor en reconocer de aquí para el resto de mi vida que yo me debo a mi Señor Jesucristo, y por supuesto mi vida antigua queda en el pasado y nazco a una vida nueva. Lo que sucede en el corazón por obra del Señor y por obra del Espíritu es después refrendado en este acto maravilloso sacramental para la vida cristiana, que es el bautismo, ¿bien? El bautismo físico. Y también dice el libro de Efesios, que es el siguiente elemento común, es un Dios y Padre que está en todos y por todos y sobre todos. ¿Ven? Un Dios y Padre. Entonces, todos estos elementos comunes son parte de nuestra vida, son parte de nuestra realidad, porque Cristo está en nosotros y porque Él es la roca de la iglesia. Nada de esto sería posible si Cristo no estuviese o si Él no hubiese hecho algo, obviamente, para llevarnos delante de la presencia del Señor de esta forma. Así es que miramos esta realidad y lo complementamos con esta expectativa también en Colosenses. ¿Qué se espera de la iglesia? ¿Qué se espera de un grupo de discípulos que entienden que todos estos elementos son parte de su vida? ¿Qué se espera de personas que tienen una fe, una esperanza, un solo amor, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor? ¿Qué se espera de ellos? ¿Hay alguna expectativa? Colosenses nos dice que hay una expectativa preciosa. Pablo dice así, dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esa es una expectativa. Miren, conocer plenamente la voluntad de Dios con toda sabiduría y con toda comprensión espiritual. Entender lo que Dios quiere, comprender la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios sí es posible. Cristo lo hace posible. La iglesia no está en ignorancia de lo que Dios quiere. ¿Ven? El Señor nos muestra y nos revela, por supuesto, qué quiere de nuestras vidas y cuál es la expectativa que tiene con nosotros. Entonces Pablo, cuando le escribe a la iglesia, le dice: miren, querida iglesia, nosotros tenemos que buscar cada día esto porque el Señor lo ha puesto, ¿cierto?, como algo, un conocimiento al alcance de nosotros. Nosotros podemos conocer la buena voluntad de Dios. Y agrega: para que vivan de manera digna del Señor. Miren, eso es muy importante. La expectativa para la gente que ha creído en Cristo y que es iglesia es que viva de manera digna, agradándole en todo al Señor. Por lo tanto, todas nuestras decisiones, nuestro estilo de vida tiene que agradar al Señor. Las cosas que hacemos cada día, nuestros proyectos de vida tienen que agradar al Señor. Nuestras vidas tienen que ser dignas delante del Señor. Nosotros fuimos llamados a vivir en santidad, apartado, ¿cierto?, de las cosas de este mundo, viviendo, por supuesto, en base a la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa
vivir de manera digna. ¿Y qué significa agradar al Señor en todo? Esto implica, dice el mismo versículo, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ven? Dar fruto en todo, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. El cristiano, el discípulo del Señor, el que es iglesia, ¿cierto? No es un cobarde. De los valientes del reino de los cielos. Son personas que con fortaleza y convicción profunda viven y sirven al Señor con integridad y avanzan fortalecidos en todo sentido, como dice allí, en todos los aspectos de la vida, con el glorioso poder del Señor. No caminan en sus fuerzas, caminan en el poder del Señor. Y para el que aprende a caminar en el poder del Señor y no en su fuerza, entonces lo que sigue allí es posible. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Ven? Eso depende de las fuerzas del Señor. Y agrega la Escritura, dando gracias con alegría al Padre. Esta es la forma y esta es la expectativa, ¿cierto?, para la iglesia. Y otra versión dice de esta forma, miren. Le pedimos, dice allí, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Otra versión de lo mismo y que nos alimenta y nos ayuda a comprender, ¿cierto?, que la iglesia tiene una expectativa preciosa y gloriosa y que realmente quienes son parte de la vida cristiana y han comprendido lo que significa ser iglesia, pueden vivir de una manera diferente. Un discípulo de Cristo, entonces, alguien que es iglesia, alguien a quien el Señor le ha encomendado esta misión, como vimos al inicio en Mateo 28, ¿cierto?, es una persona que puede ser descrita de esta forma, miren, de manera práctica. Una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Una persona que ha rendido su vida a Cristo. Una persona que se ha bautizado. Una persona que estudia la palabra de Dios. Una persona que ora cada día. Que se congrega porque es iglesia. Que vive dignamente en el Señor. Que da buenos frutos. Que sirve con sus dones. Que comparte el Evangelio. Que es fiel y perseverante. Y que no deja de crecer como discípulo. ¿Ven? Esto es lo que se espera, es una expectativa preciosa. Nosotros hemos sido llamados por el Señor para experimentar la fortaleza que viene de Él, para experimentar el ser iglesia apoyada en la roca que es su persona, en la roca que es Cristo. Y para vivir esta misión, ¿cierto?, de hacer discípulos. Pero miren, los únicos que pueden hacer discípulos son aquellos que han sido primero discípulos del Señor. Hay que aprender de Él y hay que ser discípulos de Cristo. Una persona que es discípulo de Cristo puede entonces discipular a otro. Y así la iglesia crece, avanza y se consolida. Yo quisiera decirle a todos los que están escuchando, si hoy has comprendido que servir al Señor es algo hermoso y definitivo para tu vida, entonces sigue dando pasos de fe. Si te arrepentiste de tus pecados, si ya rendiste tu vida a Cristo, pero tal vez aún no has dado el paso a esas decisiones, por ejemplo, del bautismo, da el paso, no te quedes, sigue avanzando, que la vida cristiana no se estanque en algunos elementos, sino que siga avanzando y creciendo. Tal vez muchos de los que están ya están bautizados y están sirviendo al Señor. Bueno, para los que están allí, estudien la palabra, oren, congréguense, no dejen de congregarse. Al contrario, amen la reunión, ¿cierto?, y amen cada espacio y cada momento al estar junto con sus hermanos. Vivan dignamente, ¿sí? Vivamos dignamente, no donde todos nos ven solamente, sino que también en la intimidad, en lo que se ve y en lo que no se ve, en todos los aspectos de nuestra vida, que demos buenos frutos en todo, que sirvamos con nuestros dones, que sigamos creciendo. Nunca dejemos de crecer.
Un discípulo del Señor no deja de crecer nunca. Siempre está buscando algo nuevo para servir, algo nuevo para hacer, algo nuevo para comprender, ¿cierto? Busca profundizar en su vida espiritual. Para todos los que están escuchando, no se estanquen, no permitan que su vida cristiana se detenga, sigan avanzando. Un discípulo del Señor crece, 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 crece. Y ahí la Escritura lo dice. Podemos crecer en el conocimiento del Señor, podemos crecer en el servicio. Nuestra vida espiritual tiene que crecer. Si ya probaste algo del Señor, no te quedes solamente con eso que probaste, sino que sigue creciendo para comprender más profundamente todo lo que Dios tiene para tu vida y todo cuanto más Dios puede seguir haciendo. ¿Sí? Me quedo con este pasaje final allí. Perdón, eso no es Efesios, Colosenses. Dice allí: Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hemos sido facultados para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Hemos sido facultados para participar de cosas maravillosas en el Señor. Hemos sido facultados para vivir en el reino de Dios y hemos sido rescatados de las tinieblas. Vivimos como discípulos del Señor y somos iglesia porque Cristo, ¿cierto?, nos ha hecho iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos rescató, que nos hizo sus discípulos, hoy nos invita y nos dice: sigue adelante, camina, persevera, que en medio de esta situación que se está viviendo, más que nunca, se aprecie tu carácter de discípulo. Miren, si hay un tiempo hermoso para demostrar que somos discípulos del Señor, son los tiempos de crisis que estamos viviendo. A través de la historia, ¿cierto?, los cristianos dieron evidencia de su convicción en el Señor. Sobre todo lo hicieron en los momentos más difíciles. En medio de las guerras, en medio de la hambruna, en medio de las pandemias, que han habido muchas a través de la historia, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sacrificio, en medio de las necesidades. Los verdaderos discípulos del Señor se pusieron de pie y siguieron caminando. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban fortalecidos en el Señor. ¿Por qué lo hicieron? Porque eran verdaderos discípulos de Cristo. Y un verdadero discípulo de Cristo camina, camina y no deja de caminar, porque el Señor le marcó los pasos, le marcó las huellas, va adelante y nos dice que lo sigamos. Esa palabra de Jesucristo a los discípulos, a todos aquellos que lo siguieron, sígueme, sigue resonando hoy en la mente y en el corazón de los verdaderos discípulos. Todos los días los que son discípulos del Señor escuchan ese sígueme con convicción. Ese sígueme, esa voz del Señor que te dice: vamos, sigue adelante, vamos, como dicen en Uruguay, ¿cierto?, vamos arriba, sigamos adelante, sigamos perseverando. Yo espero que escuchen esa voz del Señor, que cuando se levanten en la mañana vuelvan a escuchar esa voz que te dice: sígueme hoy, camina conmigo, persevera, sigue mis pasos. Quiero animarles en el Señor. El Señor nos ha facultado para participar de esta herencia maravillosa, ¿sí? Y la iglesia tiene que ser un fiel reflejo de lo que el Señor es y de lo que el Señor hace y de lo que el Señor seguirá haciendo. Que el Señor les bendiga y les dé siempre, en todo tiempo, una vida maravillosa de fidelidad al Señor. Y que donde vayan, cada uno de ustedes pueda ser conocido como un discípulo del Señor, una discípula de Cristo. Una persona que los demás miran y digan: he ahí una persona que es cristiana, una persona que cree en el Señor, una persona que es consecuente, una persona, ¿cierto?, que se parece a Cristo. Que Dios les bendiga mucho, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes.